Hola, curiosas y curiosos del marketing. Los eventos del año 2020 trajeron de nuevo al centro de la palestra el propósito de las marcas, con los consumidores esperando cada vez más que las empresas se pronunciasen sobre temas sociales importantes. Según un estudio de Kantar, el 68% de los consumidores esperan que las marcas sean claras sobre sus valores, siendo los millennials y los de la generación Z los que más altas expectativas tienen en este sentido. El mismo estudio también advierte que la falta de autenticidad en esta área es muy grave para los clientes. La razón detrás de algunas marcas es intrínseca, pero otras pueden parecer oportunistas y deshonestas. Pepsi es un ejemplo de esta torpeza al saltar y que la cosa salga mal. En 2017, su anuncio con Kendall Jenner tuvo muchas reacciones adversas al sentir que trivializó el movimiento Black Lives Matter. Pero aunque Pepsi falló, quedarse callado también puede ser un error, sobre todo cuando se trata de injusticias raciales. En apoyo al movimiento en 2020, Netflix tuiteó que mantener silencio es ser cómplice, resumiendo así el sentimiento de la mayoría de los consumidores y de las marcas más grandes. De hecho, el estudio de Kantar encontró que el 54% de los usuarios esperan que las marcas tomen un rol activo en asuntos sociales como el movimiento Me Too, con acciones concretas y no con solidaridad vacía. Con esto en mente, hoy hablaremos sobre ejemplos efectivos de marcas que se pronunciaron sobre asuntos sociales. Y si quieres conocerlos, pues eso, no te despegues de este vídeo. Y si te mola el contenido de marketing, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Y así verás los 3 vídeos que cuelgo cada semana. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Veamos casos de marcas que tuvieron posturas sobre los asuntos sociales y lo hicieron bien. ¡Vamos allá! Nike. La firma estadounidense fue una de las primeras marcas en pronunciarse sobre los problemas sociales en Estados Unidos desde el asesinato de George Floyd en mayo del 2020. No era la primera vez que Nike apoyaba el movimiento Black Lives Matter, pero a diferencia de 2019, cuando hicieron una campaña con el jugador de la NFL, Colin Kaepernick, la respuesta en 2020 fue una llamada a consumidores y marcas de unirse contra el racismo. La campaña incluyó una serie de declaraciones que se publicaron en distintos canales sociales, cambiando el famoso lema de la marca Just Do It o Solo Hazlo por esta: por una vez, no lo hagas. No pretendas que no hay un problema en América. No le des la espalda al racismo. El anuncio fue bien recibido según un estudio entre los consumidores de 16 a 49 años de edad. Incluso la marca rival Adidas retuiteó sus mensajes. Y Nike internamente tuvo acciones para aumentar la diversidad de su personal e invertir hasta $40 millones en apoyo a comunidades afroamericanas. Bodyform. Normalizar la menstruación es uno de los propósitos de la marca Bodyform, pero también van más allá para enfocar problemas mayores que afectan a la salud de la mujer. La campaña Womb Histories o Historias de Vientre apuntó a esto, resaltando las verdades no dichas sobre la experiencia física de las mujeres como endometriosis, infertilidad, primeros periodos y calores menopáusicos, con su impacto en el bienestar emocional y la salud mental. El anuncio muestra una serie de animaciones para describir lo que sucede dentro de sus vientres femeninos, entrelazadas con grabaciones reales de las experiencias. La campaña se creó en base a un estudio que revela que el 21% de mujeres sienten que la sociedad quiere que no hablen sobre sus problemas y el 44% aseguran que eso hace daño a su salud mental. Y así, Bodyform generó un gran impacto en las redes con esta campaña. Habiendo trabajado antes para destruir tabúes sociales con marketing, como la campaña Sangre Normal, para dejar de utilizar líquidos azules para representar la sangre menstrual en campañas publicitarias. Sin miedo a la controversia, se han forjado una reputación como una marca que genera cambios y no como una que simplemente habla sobre ellos. Tommy Hilfiger. En los últimos años esta marca se ha caracterizado por sus campañas sociales centradas en diversidad y sustentabilidad. Su último anuncio, Moving Forward Together o Avanzando Juntos, se basa en el bien social, apuntando a ayudar a la moda y a las industrias creativas a recuperarse de la pandemia. Y así pidieron a los consumidores a sumarse a la creación digital de nuevos diseños con telas sobrantes, alimentando el compromiso de la marca de no desperdiciar nada y recibir todo.
al mismo tiempo que ayudaron a participantes desempleados por la pandemia. Y más recientemente, Tommy anunció la continuación de la campaña, asociándose esta vez con la plataforma educativa FutureLearn, para ofrecer una serie de cursos gratis de distintos temas, desde construcción de comunidades o alianzas LGBTQ. Y sí, es fácil ser cínico sobre marcas que usan activistas al frente de campañas sociales o de marketing, pero Tommy lo apoya con acciones reales, como ayudando a financiar y apoyar nuevos emprendimientos con impacto social positivo desde hace 3 años en la Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge. Procter & Gamble, con su gran campaña Like a Girl, o Como una niña, la marca se dio a conocer por su apoyo al empoderamiento de mujeres y niñas. En 2017, su campaña Vemos Igual fue diseñada para luchar contra el sesgo de género. La campaña de múltiples canales sociales abarcó plataformas digitales y televisión, con niños y niñas desafiando los estereotipos de género. Y el tiempo donde se hizo fue pertinente, justo tras las elecciones de Estados Unidos, cuando las discusiones sobre géneros e igualdad estaban a la orden del día. Por ello, fue importante que el anuncio no se viera oportunista. Para esto, la dedicación de la empresa para reducir la desigualdad de género en su propio personal, que se puede notar en su página web, con beneficios para padres y madres, eventos para apoyo interpersonal y demás cosas importantes, está claro. Stella Artois. La marca de cerveza no es muy asociada con el activismo, pero su campaña Buy a Lady a Drink, o Brinda una bebida a la dama, duró 3 años, desde 2017 hasta casi ahora, y logró llamar la atención sobre la crisis mundial del agua. Esta campaña fue liderada por Matt Damon, en asociación con Water.org, creando anuncios televisivos para impulsar al consumidor a sumarse. Por cada compra de una edición especial limitada de botellas, un mes de agua limpia es dado a mujeres y sus familias en países en vías de desarrollo. Mientras tanto, un pack de edición limitada desde un supermercado también provee un mes de agua. No es una iniciativa controversial, pero es un buen ejemplo de una marca que pone los asuntos sociales como centro de una campaña de marketing. Y con ello, beneficia y difunde una causa valiosa y además logra que la marca llegue a una audiencia más joven y socialmente comprometida. Y es que los millennials están más interesados en los cambios mundiales y por ello prestan atención a marcas que apuntan a lo mismo. De esta manera, la oportunidad de ser la generación que ayuda a acabar con la crisis mundial del agua naturalmente resonó en ese público. Y bueno, hasta aquí por hoy. ¿Qué te han parecido estas iniciativas? ¿Quisieras conocer más? Déjame saber tu opinión en los comentarios, los leo todos. Y aparte de darle like al vídeo, suscribirte y campanita, tienes que mirar este vídeo aquí, que seguro que te va a molar. Si no eres suscriptor, darle a este botoncito. Y estos 2 botones son otros canales míos que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.